It would be really nice to have a heads up before we're 35 to be ready and prepared about perimenopause. And even though two women are not alike, two women will not feel it the same way. The truth is, we will all go through it and we will all feel it. Unfortunately, depression and anxiety are like two of the top symptoms and we don't talk about it. Gabrielle Union is one of the very rare celebrities to come forward and talk so openly about perimenopause. She's not the only one. We need to make serious loud noise. We are losing a lot of women to a hormonal shift, to a drop in progesterone and estrogen. This is not an illness. This is not a disease. You and I and all of us need to make enough noise to make perimenopause mainstream. When people know about it, women will be ready before age 35 to deal with this hormonal shift. There are so many alternatives. I am committed to continue to talk to women about perimenopause from all over the world. But in order to create such a movement, I can't do it by myself. I need to ask you to help me. If any of these videos are introducing you to women who can help you navigate, or if you know anybody who's struggling with it, or anybody under 35, and you think this will help them, please do like, share, subscribe to the channel. That is the only tool I have to reach more women. Moving on to this next experience of perimenopause around the world, let me introduce you to a super beautiful soul. This is Roxana. She's from Mexico. She is the CEO of a women's circle called Redes Lunares. This video has got to be the most down to earth perspective about perimenopause. If you or someone you know needs a solid friend to help you navigate through perimenopause, please do go to Roxana's social media pages. There you go. Just sit back, relax, you'll know what I mean. Here is video number 5, perimenopause in Mexico. Mira, yo creo que no. Técnicamente como tal no, perimenopausia. Si acaso menopausia, pero sigue siendo un escándalo aún. Y yo creo que en mi cultura lo es por la relación entre la menopausia y el envejecimiento. Acá a las mujeres no les gusta envejecer. Esa relación de, es que ya eres menopáusica, es como decir ya eres vieja. Y el tema con el paso de los años, con la edad, con la vejez, es un tabú fuerte. La palabra como tal no es muy común por esa carga, por esa carga social negativa con el envejecer, con que una mujer envejezca, porque pareciera que vale menos, entre más vieja, menos vale. Eso es un tabú muy fuerte. La realidad es que la parte médica, yo siento que todavía no está sensibilizada con esta conciencia de que el útero, la matriz, es algo más que un organismo físico que cumple una función biológica, ¿no? O sea, el útero, la matriz, cumple un sentido espiritual, un sentido energético en el cuerpo, cubre un sentido psíquico, psicológico, ¿no? Como muchas de nuestras experiencias obviamente transitan a través de nuestro útero y de nuestra matriz, bueno, todas como mujeres, pues, pero yo siento que los médicos, las médicas, hombres, mujeres,
todavía falta mucho también para sensibilizar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, donde en los círculos de mujeres, que digamos somos mujeres más conscientes, siempre estamos buscando recomendarnos entre nosotras, ginecólogas por principio, más que ginecólogos, y dentro de las ginecólogas que tengan esta cultura no solo de lo espiritual, sino también, por ejemplo, de lo holístico, de lo alternativo, ¿no? Que en lugar de medicina alópata sea homeopática u otro tipo de medicina bioenergética, incluso cuántica, todo esto que tiene que ver con el parto humanizado, o sea, como toda esta concepción como más humanizada, más integral, más espiritual del cuerpo. Y en este caso, pues, del ciclo menstrual, de la menopausia, de la menstruación, etcétera. Entonces, no, todavía nos falta un montón, Pau, aquí muchísimo. O sea, sí existen ya muchas alternativas y cada vez va creciendo, pero no es suficiente. Todavía necesitamos mucho más que médicos y médicas se sensibilicen en ese sentido. Yo creo que hay dos tendencias muy polarizadas. O sea, una tendencia es toda la medicina, desde así es, reemplazamiento hormonal, todo lo que tenga que ver con inyecciones, parches, tratamientos de ese tipo. Y por el otro lado, el otro polo es todo lo alternativo, pero están muy polarizados, o sea, están los dos y los dos son fuertes. O sea, aquí en México hay un mercado gigante, enorme de medicina alternativa. O sea, la herbolaria aquí en México es vasta. Pero también las mujeres del otro lado del polo pues buscan todas las opciones de medicina, ¿no? O sea, chochos, pastillas, inyecciones, la última tecnología, ya sabes, de la medicina. Entonces está muy polarizado. O sea, podría decir que habemos las dos al lado y existen las dos de forma simultánea. Bueno, mira, aquí es muy barato y muy accesible todo lo que tiene que ver con frutas y verduras. México tiene una vasta variedad en ese sentido. Nuestra tierra nos da una cantidad de variedad de frutas y verduras y es muy barato. O sea, incluso alguien de muy bajos ingresos puede comer bien alimentándose por frutas y verduras. Aquí, por ejemplo, hay mercados en todas las colonias. En todos los países está esta cuestión de esta cultura de tener mercados populares, que son estos lugares enormes, llenos de flores, de frutas, de verduras, de todas las temporadas. En cada temporada hay una variedad impresionante. Entonces, yo creo que tenemos el recurso disponible de la madre tierra, que nos da toda esta variedad aquí en México, pero por cultura sí también no la apreciamos. O sea, no se aprecia el valor entre una buena nutrición con la disminución de malestares o de enfermedades y en el caso de la menopausia como una forma de prevenir o de nutrir o de transitar el proceso de la menopausia de una forma más plena. Ok, yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Uno, la conciencia del proceso interno, de cómo lo siento yo corporalmente, y la otra de lo que mentalmente conceptualizo como proceso de esto que me está ocurriendo, ¿no? Entonces, alguna mujer, yo misma incluso, podría tener bastante y suprema conciencia de lo que me está ocurriendo a nivel cuerpo físico, a nivel hormonal, porque tomo nota en un anecdotario, en una bitácora, de cómo van siendo mis procesos, mis emociones, cómo es el sangrado, cómo son los síntomas en la pelvis, en el útero, en los mismos ovarios, ¿no? Yo, por ejemplo, sé perfectamente porque tengo esa conciencia y me reconozco desde ahí cuando me palpita un ovario o me palpita el otro y sé cuál es el que va a ovular, ¿no? En cada ciclo. Entonces, ese es como un proceso evidentemente de autoconocimiento, de nivel de conciencia. Y el otro sería como estos conceptos preestablecidos
que usamos para explicar esto que nos ocurre, ¿no? Y que ya son como palabras precisas como perimenopausia, climaterio, menopausia, etcétera, etcétera. El nivel de autoconocimiento puede impactar, aunque no sepa yo que eso tiene un nombre técnico y cómo se llama, con que yo sea consciente físicamente de ese proceso es suficiente para comprenderlo. Es decir, no necesitaría incluso un libro, que eso es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas no tienen acceso a un documento académico o muchas veces a un documento médico o a una guía más formal o más médica, ¿no? Para explicar qué es lo que les está ocurriendo en el cuerpo. Pero ellas saben qué les está ocurriendo en el cuerpo, porque además son mujeres que tienen contacto con la naturaleza. Y sabemos que cuando estamos más en la naturaleza, tenemos más contacto con el cuerpo. Los que vivimos en la ciudad es un poco más difícil porque el trajín de la ciudad, las distracciones, el estilo de vida de la misma ciudad, muchas veces es un reto porque nos desconecta con el cuerpo y es un trabajo de todos los días estar conectados con el cuerpo viviendo en la ciudad. Pero si vivimos en el campo, en la parte rural, es mucho más sencillo porque el contacto con la naturaleza es más orgánico y cada vez que la naturaleza nos ayuda a conectar con el cuerpo, sí o sí. Entonces, yo creo que son dos elementos, dos cosas que pueden ocurrir al mismo tiempo separadas, pero yo diría que es suficiente con que una mujer sea consciente de su propio cuerpo, de escucharse y de saber qué es lo que le está ocurriendo internamente para poder comprenderlo, aunque conceptualmente no supiera que eso se llama perimenopausia. Bueno, yo misma podría reconocerme tengo 46, hace 10 años, a los 36, evidentemente menopausia, perimenopausia no aparecía en mi campo de referencia, ¿no? ¿Cómo sería una forma de unir eso? Mira, yo creo que ahí es cuando cobra importancia el vínculo entre mujeres intergeneracionales. Es decir, estar en grupos de pertenencia con mujeres mayores que yo, por ejemplo, ¿no? Y eso, de alguna manera, a mí me sensibiliza como alguien más joven. Por ejemplo, en los círculos de mujeres hay mujeres de 60 años o de 70 años. Y gracias a que ellas están ahí y estamos las de 40 y están las de 30 y están las de 20, podemos tener diferentes perspectivas del mismo tema, en este caso ciclo menstrual, pero desde diferente ciclo de vida. Y eso es súper enriquecedor, súper enriquecedor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo haríamos? Crear espacios de pertenencia, crear grupos de confianza, sin juicio, ¿no? Donde no juzguemos, no critiquemos la experiencia de la otra persona, de la otra mujer, pero donde podamos tener la libertad de hablar de nuestros procesos desde nuestra propia experiencia, de lo que nos ocurre a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 70. Eso es muy enriquecedor. Aquí igual, o sea, las mujeres que no tienen esos espacios de pertenencia se sienten totalmente disminuidas y ya pierden como muchos espacios de autonomía porque se sienten internamente disminuidas. Yo creo que ahí es cuando dependen económicamente de alguien y bueno, pues ahí ya empieza a ponerse un poco más complicado porque sabemos que cuando dependes económicamente de alguien, también dependes emocionalmente, o sea, pierdes totalmente tu soberanía. Cuando no hay autonomía financiera, una mujer empieza a perder su soberanía. La parte emocional dispara lo hormonal. Yo conozco muchos casos, yo misma he pasado por ese proceso donde puedo notar la diferencia que cuando hay, digamos, cuando hay un trabajo interno en las emociones, la parte hormonal se puede equilibrar. Pero cuando una mujer no tiene trabajo interno emocional,
no tiene soberanía emocional, lo hormonal se le vuelve una locura, porque no puede con sus emociones. Y las emociones son como un provocador, o sea, son como un provocador así que llega a provocar a las hormonas, haz de cuenta, así me lo imagino. Entonces, creo que es clave el trabajo emocional interno, importante. Yo diría que incluso el trabajo emocional interno es capaz de revertir cualquier desequilibrio emocional, perdón, hormonal, cualquiera. Y si a eso le sumas que tienes un espacio de pertenencia donde te sientes amada, apoyada, contenida, hay solidaridad, no pudiste dormir, estás complicada, necesitas dinero, quieres que vayamos al súper por ti, porque eso hacen los espacios de pertenencia, o sea, apoyarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, sí veo esas dos, como esos dos recursos importantes para que una mujer pueda transitar de la mejor manera, tanto la perimenopausia como la plenopausia, que es este trabajo interno emocional y espacios de pertenencia, grupos de pertenencia. Mira, yo creo que hay que darle por todas las vértices, empezando por el cuerpo, o sea, definitivo, tiempos de descanso y buena alimentación, básico. Hidratación, tiempos de descanso y buena alimentación. En la parte emocional, hacer trabajo interno emocional. La parte, evidentemente, también laboral, ¿no? O sea, hay que sentarnos a preguntarnos, ¿me gusta trabajar donde estoy trabajando? ¿Es eso lo que realmente quiero hacer? ¿Cuál es mi vocación, mi don, mi servicio? Ya no quiero estar aquí, quiero otra cosa. O sea, también hay que preguntarnos eso y tener espacios de pertenencia. Cuando se muere la sexualidad en este tránsito de la perimenopausia a la menopausia, también causa muchos estragos, porque finalmente todo lo que es sexualidad tiene que ver también con lo hormonal y es una forma de nutrir, es una forma de nutrir un ciclo hormonal, por ejemplo, la sexualidad activa y una sexualidad plena, una sexualidad gozosa, placentera, amorosa, ¿no? Consciente, uy, es elemental. No se siente nada cuando has estado desconectada de tu cuerpo muchos años. Cuando no has hecho trabajo interno, no has volteado a verte a ti, has estado atendiendo todo lo del mundo exterior, todo lo de afuera de ti, pero no se te ha ocurrido que hay acá de este lado. Y entonces hay tal desconexión con tu cuerpo que pues obviamente no lo sientes. Es real, no lo sientes, o sea, no sabes qué hay ahí en tu cuerpo, ¿no? Cómo funciona, qué le mueve, qué le duele, qué no le duele, qué le gusta. Tiene que ver más bien con creencias limitantes, ¿no? O sea, que de pronto nos llegamos a tragar, literal, de creer que cuando una llega a cierta edad, una ya no lubrica, una ya no goza, ya no tiene orgasmo. O sea, ya la sexualidad se murió a cierta edad. No, no es verdad, es totalmente mentira. Es todo lo contrario además, ¿no? Yo simultáneamente a los círculos de mujeres acompaño procesos de sexualidad sagrada en hombres, mujeres y en parejas. Y yo tengo muchos consultantes hombres que llegan conmigo. Es verdad que la mayor parte de los hombres llegan por sus mujeres, porque una amiga casi los inspira o los obliga, ¿no? O la pareja les da un ultimátum, ¿no? O por una hermana, qué sé yo. O sea, los hombres, o sea, sí podría decirte que los hombres están en un proceso de trabajo interno. Eso sí está ocurriendo. Tal vez no se note mucho, pero yo sí lo noto por el número de consultantes que llegan conmigo. Y son hombres que llegan conmigo y me dicen, quiero aprender a amar, quiero aprender a no juzgar, quiero aprender a
a vincularme con ella, a relacionarme con ella mejor. Quiero hacerla gozar, quiero ser menos egoísta, quiero, o sea, esas cosas sí ocurren. O sea, los hombres yo creo que sí están siendo más sensibles y más abiertos a aprender a hacerlo diferente de como lo han hecho, porque pues se han dado cuenta que como lo han hecho, pues no les da plenitud ni bienestar y quieren hacerlo diferente. Pero sí todavía hay mucho machismo acá en México. Yo diría que el insomnio, los bochornos, la baja de líbido, es de lo que más he escuchado, por ejemplo, que son cosas que conversamos en los círculos, por ejemplo, y yo diría que son de los síntomas que más he escuchado o de las características que más he escuchado. Insomnio, baja de líbido y bochornos. Yo diría que no acá por lo menos yo no conozco un documento o no conozco una cosa que esté como rolando culturalmente, que sea como digo, que sea como esta guía de los síntomas de la menopausia. Todo lo contrario, más bien lo que, sobre todo en los círculos de mujeres, aquí lo que rola, lo que circula, es más bien cómo puedes vivir plenamente la menopausia. O sea, de ahí lo de plenopausia. Entonces, yo creo que acá como que la intención es al revés. Más que hablar de malestares o de síntomas, es más bien hablemos de lo que podemos hacer para vivirla mejor. Hablemos de lo que podemos, los recursos que podemos crear, los elementos que tenemos a la mano, al alcance, para vivirla mejor. Yo creo que aquí sería una tendencia. Los círculos de mujeres es un movimiento mundial, se están tejiendo círculos de mujeres en todo el mundo y cada vez son más y más y más. Esta es una iniciativa que impulsó, esta es una iniciativa ancestral, desde el Paleolítico existen los círculos de mujeres, las mujeres se sentaban alrededor del fuego a orar, a danzar, a compartir la palabra. Cuando una mujer estaba embarazada y paría en un círculo de mujeres con todas sus hermanas apoyando, danzando, cantando, ¿no? Entonces, en los 90s aparece una psicoanalista junguiana de nombre Shinoda Bolen, que a través de un libro que se llama El Millonésimo Círculo, ella empieza a impulsar este movimiento a nivel mundial muy fuerte. En los círculos de mujeres son en los únicos espacios donde yo he encontrado la cultura de la conciencia del ciclo menstrual como un proceso de reconciliación con la menstruación y con la menopausia. Bueno, incluso con la sexualidad y la maternidad, que son las 4 iniciaciones espirituales en nosotras las mujeres. Todas las mujeres sí o sí tenemos la posibilidad, la capacidad de experimentar 4 iniciaciones espirituales a través de nuestro útero, que son la menopausia, la sexualidad, la maternidad y la menopausia, 2 de ellas voluntarias, ¿no? En este caso sexualidad y maternidad, pero sí o sí todas las mujeres vamos a experimentar menstruación y menopausia. Entonces, en los círculos de mujeres creo que está la posibilidad del gran cambio a nivel planeta Tierra, a nivel sociedad, porque son los únicos espacios que yo conozco donde se habla de este tema de una forma integral, consciente, profunda y donde dentro de la misma metodología pues se va haciendo como este boca a boca para darle como toda esta información a las mujeres.
No, mira, afortunadamente existen millones, bueno, miles, más bien miles de círculos de mujeres en el mundo. Con que una mujer se meta a Google a buscar círculos de mujeres va a encontrar una cantidad impresionante de alternativas. Aquí en México está Redes Lunarias, que es la comunidad que nosotros iniciamos en el 2009, tenemos ya 12 años, y pueden buscar Redes Lunarias en el caso de México, pero hay muchos círculos. Entonces, no es que haya como uno digamos, que tenga el monopolio, por así decirlo, sino que habemos tantos círculos que esa es la ventaja, el que te quede más cercano, el que te guste más, el que te acomode mejor. Hay círculos presenciales, círculos virtuales. Yo he comprobado con estos 12 años de experiencia que los grupos de pertenencia como un círculo de mujeres hacen la diferencia en todo, en superar una crisis, ya sea económica, emocional, de relación, laboral. Hay muchas cosas que no se enseñan en la escuela, porque estas cosas no se enseñan en la escuela. De hecho, estas cosas se enseñan, bueno, se enseñaban originalmente en las familias de mujer a mujer, pero hubo un momento en el que eso se bloqueó, o sea, las mujeres dejaron de recibir esa sabiduría que iba de mujer a mujer en las familias. Y es cuando llegan los círculos como una forma de recuperar esa tradición. Entonces, a mí no me llegó por mi madre, porque a ella no le llegó por su madre, mi abuela, pero me llegó por un círculo de mujeres. Y es lo que nosotras hacemos ahora. A través de los círculos de mujeres hacemos llegar esta sabiduría, compartimos esta sabiduría. Y esto me gustaría que quedara justo grabado en esta entrevista como una aportación cultural, porque ya pasa en muchos lugares, pero nos sumamos a esto de decirle a la menopausia plenopausia. O sea, en lugar de menospreciarla, darle plenitud. Entonces, por eso, plenopausia en lugar de menopausia.